Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias querida Luz Helena, también por supuesto al doctor Carrillo Castro y a la Fundación Miguel Alemán por esta hospitalidad que ya se convirtió en una tradición. Sí vamos a hacer algo el año que entra, por supuesto. Lo que pasa es que no creo que lo hagamos tan pronto como quisiéramos, porque los meses de febrero, marzo y primera mitad de abril para mí son especialmente comprometedores entre una producción de ópera y un festival que dirigir. Entonces, por ahí de mediados de abril seguramente estaremos reanudando, porque ya saben ustedes que en este país la actividad se retoma prácticamente a partir de mediados de enero, entonces sería un poco trunco tener 2 sesiones y después 2 o 3 meses o 2 meses y medio sin sesión. Entonces, seguramente el próximo año vamos a comenzar un poco más tarde, hacia mediados o fines de abril, pero sin duda tendremos algún programa. Estamos platicando ya con el doctor Carrillo Castro, con Luz Helena Cabrera, para ver las opciones de tipo temático, y una vez que tengamos esto totalmente definido, como decía la licenciada Cabrera, lo haremos de su conocimiento para que contemos con el privilegio de su amable asistencia. Vamos a abordar hoy como último título una ópera bellísima, atípica, que contradice muchos de los cánones habituales que asociamos con la época llamada verismo, y además resulta sorprendente por tratarse, sí, de la ópera más exitosa del compositor, que tan solo escribió un puñado de ellas. Adriana Lecouvreur es una obra que cada vez que es ejecutada, cada vez que es escenificada, el público queda sorprendido porque es un título que casi no se conoce poco. Yo recuerdo haber presenciado una serie de funciones por allá por los años 80 en el Palacio de Bellas Artes. Sin duda ya se había presentado en México, es una ópera que llegó tempranamente a México, desde principios del siglo XX, pero por ejemplo en los últimos, ¿qué será?, 30 años quizá no 30, 25 años, entre 25 y 30 años, no se ha presentado en nuestro país. Y estoy seguro que si hubiera una reposición o una nueva producción de Adriana Lecouvreur, el público en su mayoría diría: qué buena ópera, qué hermosa ópera, ¿dónde estaba escondida esta ópera? Y lo más seguro es que pasen otros 30 años y ni quien vuelva a acordarse de ella, hasta que alguien la desempolve, la desentierre y diga: ay, pues ya se nos había olvidado qué buena es esta ópera. Hay algo muy raro con este título, que tiene que ver, a mi juicio, con las condiciones en las cuales Chilea la compone, en su muy peculiar relación con su propio editor, en la rivalidad de los editores italianos, es decir, quienes imprimían las partituras y las divulgaban. Ya veremos cómo esa rivalidad fue causa de que el éxito inicial de Adriana Lecouvreur pronto pasara al olvido, y entonces es como si se tratara de una obra que constantemente está en riesgo de ahogarse y hundirse para siempre, y con algún esfuerzo, una especie de bocanada, sale a la superficie, da muestras de su vitalidad, da muestras de su importancia y vuelve a aletargarse. Entonces es como una cuestión cíclica, en la que además la propia conducta de Francesco Chilea no tuvo demasiado beneficio para su catálogo. Miren ustedes, Chilea vivió 84 años,
nació en 1866 y murió en 1950. Su última ópera, que se llama Gloria, es del año de 1907. Eso significa que los últimos 43 años de su vida no escribió ninguna ópera. Es más de la mitad de su vida y desde luego mucho más de la mitad de su vida creativa, porque por más que alguien pueda ser Mozart, solo Mozart puede serlo, nadie comienza a componer al nacer. Se necesita por lo menos tener unos cuantos añitos mozartianos para hacerlo. Pero, digamos, la vida creativa de los compositores, si son precoces, si son prodigiosos, pues habitualmente comienza en la adolescencia, no antes. La infancia es un terreno francamente excepcional. Entonces, démonos cuenta de que el nombre de Francesco Cilea como compositor está asociado básicamente a dos obras, la Arlesiana y Adriana Lecouvreur, y más marcadamente Adriana Lecouvreur. Las demás obras de Cilea, una temprana llamada Gina, otra llamada La Tilda y una posterior, ya la mencioné, Gloria, son mucho menos conocidas, son recordadas así como lo estoy mencionando ahora, es decir, como dato anecdótico, quizá para contextualizar, pero la verdad es que no son obras ni que estén asequibles, divulgadas, no hay presentaciones de ellas. En el caso de las dos primeras, quizá porque acusen debilidades tempranas, un compositor que con inexperiencia se lanza a componer ópera, no necesariamente tendrá en su primer título un éxito atronador. Ahí más bien el caso de Ruggero Leoncavallo con Pagliacci o el caso de Pietro Mascagni con Cavalleria Rusticana son excepciones que confirman la regla. Es decir, la primera ópera de Giuseppe Verdi fue un éxito, pero empalidece por completo frente a sus demás títulos, empezando por la tercera ópera, Nabucco. O la primera ópera de Wagner no la recuerda, pues no la recordaba ni el propio Wagner, a un grado tal que ni siquiera fue estrenada en vida de Wagner. Claro, al principio había dificultades para que la estrenara, pero a la postre lo pudo haber hecho, prefería olvidarse de ella y se estrenó póstumamente. El caso es que Francesco Cilea tenía una personalidad también atípica, como va a resultar atípica Adriana Lecouvreur. Era un compositor de enorme talento, que sin embargo llevaba muy mal la lucha por ocupar un sitial preeminente en el panorama operístico. No le interesaban las intrigas, no tenía el instrumental o el temperamento para defenderse en un medio lleno de trampas y con riesgos de múltiples zancadillas. Tras el éxito de Adriana Lecouvreur, quiso escribir una ópera de enorme importancia que fue, al final de cuentas, motivo de gigantesca frustración para él. Me refiero al título que ya mencioné, Gloria, y desilusionado, impotente frente a la lucha cotidiana de los compositores frente a sus libretistas y de compositores con sus editores para la programación de los teatros y la relación complicadísima con la prensa, con la crítica, etcétera, etcétera. Cilea tomó una determinación completamente afín a su carácter. Se replegó como importantísimo profesor e incluso director de un conservatorio y se retiró por completo de los escenarios líricos. No volvió a escribir ninguna ópera, hizo una revisión nada más de Gloria, hizo una segunda versión de ella que pasó un poco desapercibida y no es que haya vivido con amargura, sino más bien
él voluntariamente decidió que su trayectoria operística era un asunto del pasado. Recordarán ustedes, porque lo mencionamos reiteradísimamente en el inicio de nuestras charlas, cuando nos referíamos al capítulo belcantista, que Rossini también se retiró y él vivió 39 años después de su última ópera sin componer ninguna. Nada más que el silencio de Rossini sigue teniendo ingredientes misteriosos. El de Chilea es clarísimo. Le dio una pereza infinita estar teniendo que luchar a brazo partido para poder presentar una ópera y poderse zafar de las intrigas que eran, digamos, la orden del día cuando se buscaba al sucesor definitivo de Giuseppe Verdi, al que tomara la estafeta. Hoy sabemos que ese sucesor fue, por supuesto, Giacomo Puccini. Nada más que en el año de 1902, cuando es estrenada Adriana Lecouvreur, Puccini tiene ya una importancia, pero todavía está por verse si él, Puccini, será el compositor sine qua non, el compositor referencial tras la muerte de Giuseppe Verdi. Es decir, Verdi muere en 1901, en 1902 es estrenada Adriana Lecouvreur. Puccini tiene 3 éxitos, uno no tan grande, pero importantísimo, que es Manon Lescaut, 1893, La Bohème, gigantesco éxito, y Tosca. Sin embargo, su siguiente ópera, Madama Butterfly, comenzará como un fracaso en 1904. Entonces, esto que hoy damos por sentado, que Giacomo Puccini era ya claramente el sucesor de Giuseppe Verdi, la figura referencial tras la muerte de Verdi, la verdad es que en el momento todavía estaba por demostrarse. Entre la debilidad o los aspectos frágiles de tal o cual compositor, digamos la inconstancia estilística de Mascagni, una cierta molicie de parte de Leoncavallo, la falta de arrojo de Chilea para seguir luchando por ocupar un lugar preeminente, la temprana muerte de Catalani, lo reducido del catálogo de Franchetti, etcétera, etcétera, fue convirtiendo a Giacomo Puccini en la gran figura, la figura inobjetable. Ya mencionamos, por ejemplo, que frente a la riqueza intrínseca de las óperas de Giordano, pues la verdad es que en términos estrictamente dramatúrgicos las de Puccini son más vigorosas, más fuertes, tienen mayor penetración psicológica. Giordano seduce, por supuesto, con su capacidad melódica, sus libretos están muy bien construidos, tiene colaboradores muy duchos, pero con todo es tanto por las deficiencias en mayor o menor medida de los contemporáneos y rivales de Puccini, como los propios méritos de Puccini los que lo convertirán en la figura imprescindible tras la muerte de Giuseppe Verdi. Pero claro, lo que sucede en esa época es que la ópera produce mucho dinero. No es que sea negocio escenificar ópera, sino que hay muchos intereses de tipo económico en torno a las óperas. En sí, los teatros siempre pierden dinero, los teatros, pero no los editores de música. Y desde luego tampoco los cantantes de prestigio y fama. Es decir, desde aquella época las estrellas cobraban cantidades más que generosas de honorarios por cada una de sus presentaciones. Pero en el caso de los editores,
el interés económico es aún mayor. Y ahí es donde debemos contar una historia que en realidad no es del todo agradable, que es la rivalidad entre dos casas editoriales, la muy tradicional y muy conspicua Casa Ricordi, prácticamente un nombre que se conoce por doquier, partituras, libros, cuando esta ciudad todavía tenía cierto atisbo de decencia, había en Paseo de la Reforma la Casa Ricordi, ahí donde hoy está, muy cerca de donde está ahora la Torre Mayor. Y ahí se compraba uno las partituras editadas por la Casa Ricordi y los libros que tenía en español la Casa Ricordi, pero publicados por la filial Ricordi Sudamericana de Buenos Aires. Y además se podían conseguir partituras de tantísimas otras casas editoras internacionales, porque Ricordi a su vez representaba otras firmas. Claro, en algún momento aquello dejó de ser negocio, a un grado tal que Ricordi, casi diríamos patrimonio nacional, fue vendida al grupo BMG, que es un grupo de comunicación que compró lo mismo la Ricordi que los discos RCA Victor, por ejemplo, un grupo alemán, que equivale a algo así como si llegara de repente, qué sé yo, cualquier sello comercial foráneo a comprar el Fondo de Cultura Económica. Hagan ustedes de cuenta que eso era… Pero bueno, la Casa Ricordi sigue existiendo como nombre, pero ya no tiene prácticamente nada que ver con la herencia italiana. La gran riqueza de la casa editora Ricordi es que tenía el 99% de las óperas de Giuseppe Verdi en su catálogo. Y además tuvo el tino, Giulio Ricordi, de contratar con Giacomo Puccini. Y digo contratar con y no contratar a, porque no era un empleado Giacomo Puccini, sino que las partituras de Puccini las editaba Ricordi, salvo una, la Rondine, que a Tito Ricordi, el sucesor de Giulio Ricordi, le parecía un intento fallido. A mi juicio se equivocó, pero bueno, digamos que de la inmensa mayoría de las óperas de Puccini, todas editadas por Ricordi, solamente una, la Rondine, fue editada por la otra casa. La otra casa era la casa editorial de Sonzogno. Sonzogno era un editor, Eduardo Sonzogno, que quiso rivalizar con Ricordi haciendo apuestas muy interesantes. Ya hemos mencionado aquí el nombre de Sonzogno. Fue él quien organizó el concurso de óperas en un acto, óperas breves, que ganó, por ejemplo, Ruggero Leoncavallo con Cavalleria Rusticana. ¿Qué significa esto? Que Cavalleria Rusticana fue editada por Sonzogno, que hay varios compositores de la Giovane Scuola que prefieren contratar con Sonzogno porque la casa Ricordi está apostando a lo seguro, es decir, tiene el catálogo de Verdi, y con el de Verdi tiene también el de Donizetti, tiene el de Bellini, tiene el de Rossini. Mayoritariamente esos son los grandes acervos operísticos de la casa Ricordi, y por supuesto Puccini, como les he dicho. Pero la rivalidad entre las dos casas llegó a extremos francamente espeluznantes, para los cuales un compositor con el temperamento más bien quieto, sereno, de Francesco Cilea no estaba debidamente apertrechado como para afrontar. Resulta que Cilea tenía contrato con Sonzogno, pero Sonzogno no entendió del todo la ópera precedente a Adriana Lecouvreur, que es muy buena ópera, la Arlesiana, y descuidó severamente los términos de la producción, lo cual frustró enormemente a Cilea, pero
se percató Sonzogno que había habido un error de apreciación de su parte, puso toda la atención en la adecuada producción de Adriana Lecouvreur para 1902 y la ópera se convirtió en un gran éxito. Pero como bien se dice, el éxito fue muy pronto opacado y hubo una especie de negligencia, digámoslo así, de los teatros en presentar de nuevo a Adriana Lecouvreur. Y dirán ustedes, bueno, ¿por qué si fue un éxito? Porque Tito Ricordi amenazaba con no facilitar los materiales de las óperas que interesaban a los teatros y que eran propiedad de la casa editorial Ricordi, si se presentaba Adriana Lecouvreur. Esto en mexicano tiene expresiones sumamente altisonantes que voy a evitar, pero eso no se hace. Eso francamente no se hace. Es decir, es absolutamente desleal, cruel, injusto y además un compositor joven está en total indefensión. ¿Qué puede hacer si un teatro dice, vamos a hacer a Adriana Lecouvreur, y dice Giulio Ricordi, van a hacer a Adriana Lecouvreur, entonces no hacen Baile de Máscaras, Barbero de Sevilla, Aída, El Trovador, La Traviata, Tosca, La Bohème, y sigue la lista. Hagan su Adriana. Pues ningún teatro va a hacer la apuesta de un título exitoso. Hay otros, por supuesto, Caballería Rusticana. El catálogo de Sonzogno no era una tontería. Resulta que pues, los compositores, varios de los compositores que están contratados por Sonzogno son víctimas de lo mismo, de una terrible intriga de parte de la casa Ricordi y en particular de Tito Ricordi en contra de cualquier rivalidad de un compositor ya fallecido como puede ser Verdi o de un compositor en activo que es Giacomo Puccini. En ocasiones la destreza, la inteligencia, la astucia e incluso la malicia de Tito Ricordi produjo formidables resultados, pero digamos que era un hombre que no tenía demasiados escrúpulos. Quizá algunos de ustedes recuerden, porque lo comenté no sé cuándo, la famosa anécdota de la Tosca de Giacomo Puccini en relación con la dramaturgia de Victorien Sardou, el autor del drama original, y de otro compositor, también de la Giovane Scuola, que es Alberto Franchetti, que estaba contratado Franchetti por Ricordi. Les voy a contar de nuevo la historia, quienes ya la hayan escuchado y la tengan presente, disculpen, pero creo que para los demás siempre será divertida. Si la han olvidado, por lo menos es bastante ilustrativa y no estará de más recordarla. Puccini, en el año de 1890, por ahí más o menos, presencia la obra de teatro La Tosca de Victorien Sardou y le entusiasma la posibilidad de hacer una ópera sobre esa obra. Y entonces le escribe a Victorien Sardou pidiéndole los derechos para poder convertir su obra de teatro en un libreto operístico. Victorien Sardou se informa y se entera que Puccini es autor de una ópera que tuvo un éxito limitado y su segunda ópera fue un estrepitoso fracaso. Es decir, Le Villi y Edgar, las primeras dos óperas de Puccini. Y le dice a Puccini, lo siento, no. Es decir, cualquier hombre en su sano juicio hubiera hecho lo que hizo Victorien Sardou. ¿Por qué va a correr el riesgo un dramaturgo consagrado como Sardou, que escribe para la más grande actriz del momento, Sarah Bernhardt, por qué se va a arriesgar a que su texto dramatúrgico sea arruinado por un compositor que tiene un exitito, para decirlo también coloquialmente, y un fracasote? O sea, no hay nada que justifique eso. Y entonces empiezan las negociaciones
con Alberto Franchetti, un compositor que tiene éxito más tempranamente que Puccini. Y lo que sigue es muy interesante porque hay un encuentro en París en que está Ricordi, que es el editor de Puccini y de Franchetti, está Sardou y está Giuseppe Verdi, que fue a la serie de presentaciones de Otello, de su Otello, en la Ópera de París. Y entonces están discutiendo la adaptación de Luigi Illica para el libreto de lo que sería Tosca, que la iba a componer Franchetti. Y Verdi dice, este es un gran libreto, esto merece muchísimo la pena. Verdi algo sabía, pero entonces tiene casi 80 años. Y entonces Giulio Ricordi se da cuenta que esa ópera, con ese libreto, estaría mejor en manos de Puccini que en manos de Franchetti, los dos contratados por él. Y fíjense, el resultado ya sabemos, Tosca acabó siendo de Puccini, eso ya lo sabemos todos. Entonces no pasa nada si ya les conté el final, pero fíjense cómo llegamos al final, porque aquí es donde interviene la falta de escrúpulos de Giulio Ricordi. Resulta que Giulio Ricordi le dice a Franchetti, Franchetti, no haga esa ópera, va a ser un fracaso. Mire, es una ópera que casi, el malo casi va a violar a la soprano en el acto segundo. Se está peleando con la iglesia, hay demasiada sangre, demasiada, no que las óperas italianas carezcan de ella, pero aquí hay un exceso. Piensen ustedes, se muere, nada más falta que se muera también Spoletta y Charrone y el pastorcito. Se mueren 4 personajes en 3 actos, de manera terrible. Pero además esta confrontación con el poder político, con la iglesia, es una ópera muy fuerte en términos dramatúrgicos. Y Franchetti, que le cree a su editor, dice, tiene usted razón, signore Ricordi, y le devuelve los derechos. En ese momento, los derechos los tiene Ricordi y se los pasa a Puccini. Puccini va nuevamente con Sardou después de haber escrito y triunfado con Manon Lescaut y después de haber escrito La Bohème. Y le dice a Sardou que ya está componiendo Tosca. Y Sardou ni se acordaba que un tal Puccini, que era este mismo, le había pedido derechos tiempo A. Dice, a ver, tóqueme algo. Y Puccini no tiene nada compuesto de Tosca, se pone a tocarle La Bohème. Y Sardou, que no ha escuchado La Bohème, dice, qué bonito está, funciona muy bien, muy bien. Pero son óperas radicalmente distintas, no importa. Final de la historia respecto a la Tosca de Puccini, pero imagínense la amistad entre Puccini y Franchetti, imposible que haya. La amistad o la confianza entre Franchetti y su propio editor Ricordi, imposible. Es decir, lo que hizo Ricordi fue engañar a uno de sus compositores para favorecer a otro. Digamos que artísticamente se lo agradecemos, porque tenemos Tosca. Admite las dos lecturas, pero desde un punto de vista de conducta ética sí podemos hacer un severo cuestionamiento y por supuesto sale reprobado. De la misma manera que sale reprobado cuando vemos que boicotea abiertamente la promoción de otras óperas. Y entonces frente a esta realidad de intrigas constantes, Francesco Cilea decide replegarse después de que pone, tras el éxito de Adriana Lecouvreur y el inicio de la conjura de Ricordi, que empieza a ver que los teatros siempre ya no la van a presentar a pesar de que fue un éxito, y esto tiene que ver con esa intermitencia en el repertorio de Adriana Lecouvreur, porque por supuesto en la actualidad la Casa Ricordi no hace ninguna tropelía así. Otras cosas, se trata de óperas que ya están en el dominio público, ya no le
produce mayor riqueza la casa Ricordi, como no sea la venta de los materiales, y cuando hay ediciones críticas sí se alquilan, pero en general son partituras que ya están totalmente en el dominio público. Pero bueno, lo cierto es que Chile.A va a tratar de hacer un nuevo intento para tener un siguiente éxito. Y aquí quiero tocar otro punto, que es el de esa ópera llamada Gloria, que resultó demasiado ambiciosa, musicalmente muy interesante, pero con un libreto más bien pretencioso. Se convirtió en una ópera con una estructura dramatúrgica de antaño, muy anquilosada, digamos, de 50 o 60 años atrás, pareciera un Trovatore de 1853, cuando estamos en el año de 1907, cuando escribe Gloria. Y todo esto, porque otra vez aparece una figura importantísima en la época, que ya hemos mencionado, pero que conviene tener presente como referencia, que es un individuo que encarna todo un espíritu de una época, aquello que los alemanes llaman el Zeitgeist, el espíritu del tiempo. Me refiero a Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio fue un poeta, narrador, dramaturgo de enorme importancia, de gran destreza, de gran sensibilidad, con un afán de protagonismo francamente inconmensurable. D'Annunzio pertenecía a una familia con orígenes aristocráticos, pero se encontraba, digamos, menguado en su situación económica por el temprano fallecimiento de su padre. D'Annunzio es una figura que está todo el tiempo ávido de reconocimiento, de fama. Era un franco exhibicionista. Le gustaba llamar la atención, escandalizaba las buenas conciencias de la sociedad italiana de la época con su amplia retahíla de romances, todos femeninos, pero sin ningún tipo de recato o pudor. Tenía una relación muy marcada, muy evidente con la gran actriz Eleonora Duse. Y por otra parte, colaboraba frecuentemente con algunos grandes compositores que se interesaban en la dramaturgia d'annunziana a partir de que decidió él que su vehículo preponderante de expresión iba a ser el teatro. Entonces, resulta que Gabriele D'Annunzio empieza a recibir el influjo, estoy hablando de finales del siglo XIX, el poderosísimo influjo de la estética de Richard Wagner. Y empieza él a buscar una identidad cultural italiana, era un patriota italiano, un hombre enamorado de su lengua, enamorado de su cultura y con esta megalomanía característica, también de corte wagneriano, que lo hacía ambicionar establecer una especie de parangón o de símil con la dramaturgia wagneriana, pero en italiano. Nada más que Wagner, él mismo escribía sus libretos y sus partituras, y D'Annunzio no escribía música. Entonces D'Annunzio tiene que buscar compositores, pero las pretensiones, tanto económicas como de control de Gabriele D'Annunzio son tan elevadas, llevaba un tren de vida tan desmesurado que cada vez que le pedían permiso para adaptar una novela o que escribiera un libreto, pedía cantidades que eran estratosféricas, cifras astronómicas que francamente hacían prohibitivo cualquier tipo de acuerdo. Puccini trató de entenderse con D'Annunzio,
Ahí fue más un choque de personalidades que un problema económico, porque Puccini tenía medios económicos y además la propia casa editorial, la de Giulio Ricordi, pues obviamente estaría interesadísima en hacer una apuesta a favor de una ópera con libreto de Gabriele D'Annunzio. La verdad es que nunca se llegó a nada. Pero Gabriele D'Annunzio se convirtió en una especie de figura referencial. Y hay imitadores tras imitadores de D'Annunzio que con mayor o menor éxito logran crear libretos de corte anticuado, históricamente, me refiero a las tramas, no en términos estrictamente literarios, de trama de corte anticuado, cargados de expresiones simbólicas, cargados de emotividad, en esta especie de búsqueda de una expresión idealizada de la Edad Media y del temprano Renacimiento. Hay algunas óperas, algunas obras basadas en Gabriele D'Annunzio que revisten una importancia considerable. Por ejemplo, la ópera Parisina de Pietro Mascagni, una ópera grandilocuente que cuenta una historia de amor adulterino, cruenta, y que se convirtió en la partitura más ambiciosa de Mascagni, y es uno de los dramas más ambiciosos de D'Annunzio. Para Claude Debussy, en francés hizo El martirio de San Sebastián, que es una obra francamente genial. Posiblemente de las óperas d'annuncianas, la más conocida y una de las más interesantes en una exuberancia de sonido es Francesca da Rimini de Zandonai, otro de los compositores de la Giovane Scuola. Y me refiero con tanto detenimiento a D'Annunzio por dos motivos. En primer lugar, porque como ustedes habrán podido advertir, descreo del concepto del verismo. Para decirles que cuando el verismo parece estar ya triunfando, los propios compositores están buscando otro tipo de expresividad. Es decir, la ópera que hoy vamos a presentar, y después quiero que todavía tengamos una suerte de epílogo hacia el final de la sesión, atípicamente también, pero merece la pena por ser la última y porque ya va a ser Navidad. Resulta que para el año de 1902, un compositor como Chiléa, joven, en ese momento tiene 34, 36 años, está buscando expresar un drama complicadísimo, lleno de, por favor apaguen ese celular, gracias, lleno de expresividad, pero que no tiene nada que ver con una realidad cotidiana, ni menesterosa, no retrata nada de eso, sino simple y sencillamente busca, un poco como el acto primero de Andrea Chenier de Giordano, el pasado del siglo XVIII, pero temprano siglo XVIII, en torno a la figura de una actriz histórica que es Adrienne Lecouvreur. Bueno, eso no tiene absolutamente nada de verismo. Ya veremos en los distintos fragmentos de Adriana Lecouvreur que realmente toda la estructura está ya alejada de los conceptos mismos de la sordidez, del retrato descarnado, de los aspectos más negativos de la sociedad sin tomar partido. Es decir, que el verismo en realidad es una serie de intentos de tener tramas escabrosas, algunas de ellas muy exitosas, por supuesto, y hay elementos o ingredientes veristas más que una ópera verista.
Resulta que en el transcurso de la primera década del siglo XX, los compositores de Italia, casi de manera unánime, empiezan a buscar otro tipo de sonoridad. Una sonoridad que tiene que ver con la herencia wagneriana, que tiene que ver con la influencia de Claude Debussy, como proveniente pues, del llamado impresionismo francés, y que además empieza a cobrar más importancia en el terreno de la ópera a partir del estreno en 1905 de Salomé de Richard Strauss, que utiliza una orquestación absolutamente excitante y desmesurada, con toques de exotismo que resultan francamente pasmosos. Nada más que cuidado, Salomé es de 1905, Madama Butterfly es de 1904. Y Madama Butterfly ya tiene esos toques de exotismo. No con el mismo lenguaje tonal straussiano, ni con la misma estructura, pero nos damos cuenta que esos dos contemporáneos, Puccini y Strauss, Puccini es 6 años mayor que Strauss, es decir, son prácticamente la misma generación, y se repite la rivalidad Puccini-Strauss, el modelo es la rivalidad Verdi-Wagner, se repite en Puccini-Strauss. A lo largo de la vida de Puccini, Strauss era como el referente alemán y viceversa, el referente italiano para Strauss era evidentemente Giacomo Puccini. Una serie de compositores pues abandonan pronto los principios que animaron esa búsqueda del verismo. Entonces el verismo acaba siendo un capítulo de veras limitadísimo. Y cuando elegí concluir la exposición y ceñirnos prácticamente al siglo XIX, aunque el estreno de Adriana Lecouvreur es de 1902, es tan temprano el siglo XX que es como si fuera todavía una especie de ópera decimonónica, todavía no tenemos la perspectiva del siglo XX, me preocupó mucho no decir algo más sobre lo que sigue. Pero lo que sigue es una búsqueda extraordinaria de sonoridad desmesurada, enriquecida por los sonidos orquestales, donde una ópera como Francesca da Rimini de Riccardo Zandonai, o después de después de Madama Butterfly, la que es a mi juicio la más interesante y brillante de las partituras de Giacomo Puccini, La Fanciulla del West de 1910. Desde luego, la parisina d'Este de Pietro Mascagni, las óperas de Ottorino Respighi, en particular La Fiamma, y quizá de manera preponderante una ópera que casi no se conoce, aunque de cuando en cuando es recordada, que se llama El amor de los tres reyes de Italo Montemezzi, a la que, como epílogo de esta sesión, vamos a dedicar unos cuantos minutos, aunque advierto de entrada que no va a haber material videográfico porque no está filmada, pero tendremos algún material en audio. Entonces, esto nos obliga a apresurar un poco la exposición en torno a Adriana Lecouvreur para después hacer nuestra breve pausa y ver nuestros fragmentos y después tener como suerte de epílogo esta despedida ultra romántica, tardo romántica, post-wagneriana, con orquestación tan debussiana como straussiana, con la riqueza de la paleta sonora del más maduro Giacomo Puccini, y que nos muestra que los compositores de la Giovane Scuola en relación con el verismo se agotan muy pronto, abren otros capítulos. Pero ustedes mismos piensen cuál es la última ópera de Giacomo Puccini. Y es que si vemos a Giacomo Puccini como un verista, entonces no tiene sentido lo que sigue después. Termina con Turandot. ¿Qué sentido? ¿Qué tiene eso de verista? Pero si vemos el verismo con la limitante
de la temática en un pequeño periodo en que algunos compositores sí exploraron aquello, y nos damos cuenta que Mascagni lo hizo una o dos veces y lo dejó de hacer, empezó a buscar otros rumbos. Entonces nos damos cuenta de lo incorrecto de considerar toda la ópera italiana posterior a Verdi como ópera verista, porque no lo es, porque no tiene nada que ver con eso, independientemente de los reparos conceptuales que podamos tener, que ya he subrayado, iba a decir in extenso, ahora diré ad nauseam aquí, para decir que en realidad no puede existir la ópera verista, porque la ópera plantea convenciones que están completamente alejadas del naturalismo. Simplemente cantar en vez de hablar, pues es lo menos naturalista del mundo. Así pues, Adriana Lecouvreur la podemos entender como un auténtico final de época. Es como la culminación de ese capítulo verista. El personaje protagónico, la actriz Adriana Lecouvreur, está basado en la vida de Adrienne Lecouvreur, una actriz de la Comédie Française que nació en 1692 y murió a temprana edad, es decir, apenas con 38 años, en 1730. Hay personajes históricos, pero la verdad es que la trama mayoritariamente tiene una serie de elementos ficticios. La trama es farragosa, no es una trama que tenga una claridad completa. Es bastante interesante que estemos frente a un texto de Arturo Colautti, quien había sido el libretista de Fedora, de Giordano, que ya exploramos aquí. El mismo libretista, Arturo Colautti, es el libretista de Adriana Lecouvreur. Porque esto nos muestra la fascinación que tenía Colautti también por las tramas de intriga. Porque en Adriana Lecouvreur, en el contexto de una compañía de teatro, como es la Comédie Française, una de las compañías de teatro más importantes del mundo hasta nuestros días, se nos cuenta la historia de esta primera actriz, que es Adriana Lecouvreur, la soprano, que ama profundamente, por supuesto al tenor, que se llama Maurizio di Sassonia, es el príncipe Mauricio de Sajonia, pero que se hace pasar inicialmente, y menos por indagar la autenticidad de los sentimientos que por ocultar su identidad por motivo de intrigas políticas, como si fuera un ayudante del príncipe de Sajonia, en lugar de ser él mismo el príncipe de Sajonia. El problema es que a Maurizio di Sassonia lo ama la princesa de Bouillon. Y la princesa de Bouillon está completamente celosa del amorío de Maurizio di Sassonia por Adriana Lecouvreur, porque antes Maurizio di Sassonia sí tenía ojos para la princesa de Bouillon, que por supuesto es la mezzosoprano y es la rival. Y además, con un agravante para efectos de la trama, esta celosa princesa de Bouillon tiene un príncipe de Bouillon por marido, que resulta ser un aficionado a la química. Entonces le han pedido también que pruebe una serie de sustancias venenosas y distintos antídotos. Nos dirán, bueno, ¿y dónde está el barítono? Nos falta el barítono. Toda ópera italiana debe tener un barítono. Lo hay, se llama Michonet. El papel de Michonet es un papel interesantísimo porque es rival, pero digámoslo en italiano, ma non troppo. Es decir, es un rival que se resigna muy pronto a que en realidad no es tan rival. Es decir, él está enamorado de Adriana Lecouvreur. Antes de declararle el amor a Adriana, ella le confía a su amigo, el director de escena Michonet, cabeza de la compañía, de la Comédie Française,
le confía que ella está enamorada de Maurizio di Sajonia. Bueno, de Maurizio, no sabe que es el príncipe de Sajonia, piensa que trabaja para el príncipe de Sajonia. Entonces Michelet, que implica, claro, la rivalidad amorosa, se guarda el secreto de su amor por Adriana Lecouvreur y la atiende constantemente de manera solícita. Es un barítono atípico dentro de la ópera italiana, pero es muy hermoso el papel, porque hay esta resignación de un hombre que efectivamente ama, pero que acepta que la mujer no lo ame, entonces tampoco se lo hace saber, porque entonces sería muy poco generoso. Si él se entera que ella está enamorada de otra, ¿para qué la pone en una situación de conflicto, arriesgando la amistad y la confianza que ella ya le tiene? Bueno, lo que sucede además es que Adriana, que alcanza a descubrir, por supuesto, la identidad de su enamorado Maurizio, misma que no se había revelado por motivos de intriga política y con una serie de tramas secundarias sobre la intriga política, recibe unas violetas secas en un buqué, y en el momento en que las aspira piensa que se las envía a Maurizio, pero se las envía emponzoñadas su rival, la princesa de Bouillon. Bueno, esto me parece que dista mucho del verismo. Esta es una ópera italiana tan tradicional como cualquier otra en términos dramatúrgicos. Por supuesto, Adriana Lecouvreur muere envenenada por su rival en brazos de su enamorado Maurizio. Es decir, la trama puede ser tan sencilla como esto o tan farragosa, con todas las pequeñas intrigas políticas secundarias, los correveidiles, en fin, no es un libreto del todo diáfano, pero es una ópera que tiene el incuestionable mérito de un flujo dramático, de una capacidad extraordinaria de seducción en términos de páginas y páginas líricas, con fragmentos de veras notabilísimos, y al final de cuentas podemos advertir que el olvido recurrente en que cae este título es una y otra vez salvado con presentaciones que siempre resultan exitosas en términos de la novedad de una ópera que tiene tantísima gracia, tantísima riqueza, y que si el compositor decidió a la tempranísima edad de 41 dejar de componer ópera y vivió más del doble de la edad que tenía, es precisamente por la serie de intrigas que les he narrado a ustedes y que me parece importante tener presentes para efectos del contexto de esta obra. Vamos a hacer ahora nuestra pausa, unos 10 minutos, para que a las 7:10 demos paso a los fragmentos. Voy a poner en el inicio del acto segundo el aria de la princesa Bouillon y la princesa Bouillon. Recuerden que ya está. Vamos adelante, por favor. Vamos a pasar al final del acto tercero. 5 más, por favor. En el momento en que Adriana está actuando, hasta el 25, 23 más, por favor. Uno más. Ahora póngale pausa. Este es un momento de representación, teatro dentro del teatro, en que Adriana Lecouvreur actúa en Fedra. Y entonces los ecos del personaje mitológico, del personaje griego, que ha sido amplísimamente retrabajado en el teatro francés por Racine, aluden directamente a la conducta adulterina de la princesa Bouillon. Es la culminación del acto tercero. Por favor, adelante. Vamos a pasar una pausa, por favor.
Vamos a pasar ahora al desenlace. En primer lugar, el momento en que recibe Adriana las flores. Por supuesto, no sabe que están emponzoñadas. Adelante, por favor, vamos al track 32. Ahí. 302. La tendencia es a mirar hacia otra parte, a nutrirse en términos dramatúrgicos en algo muy distinto de lo que nos muestran óperas como Cavalleria Rusticana o Pagliacci. Sí es cierto que para el año de 1918 Giacomo Puccini va a explorar un drama muy sórdido con el tríptico, la primera parte del tríptico, Il Tabarro. Es una historia descarnada de un amor adulterino y un asesinato. Es realmente una obra que tiene esos ingredientes habituales de lo que llamaríamos estética verista, para mostrar la crudeza de la realidad social. Sin embargo, por más que haya distintos momentos en las óperas de la primera parte del siglo XX en que se muestran esos aspectos duros, crueles, en realidad se ha agotado esa búsqueda como si fuera un planteamiento estético. Tan es así que ni Leoncavallo ni Mascagni, que serían emblemáticamente los dos compositores veristas par excellence, continuaron por ese derrotero. Más bien, yo creo que debemos entender el fenómeno del verismo como un propósito de exploración en un lapso determinado de temas que en la historia de la ópera italiana hasta entonces no habían sido estudiados y que tienen, por supuesto, su antecedente en óperas de otras latitudes, como puede ser el caso de Carmen de Bizet, que, como mencionábamos la sesión anterior, es una obra que coloca a las clases menesterosas en papel protagónico, algo que nunca se había visto como no fuera en el terreno de la comedia. Entonces llega su turno a explorar esto en el repertorio italiano, pero no llega a establecerse como tal una escuela. Prueba de ello es que la inmensa mayoría de los compositores italianos empiezan a buscar de nuevo temas legendarios, temas románticos, temas históricos, que tengan quizá algunos ingredientes de crudeza derivados de esa exploración del naturalismo en escena que conocemos en el terreno de la ópera como verismo, pero, como les digo, en realidad no constituye una tendencia unitaria. Tratando de encontrar un final más o menos adecuado, incluso en términos dramáticos quizá, para este seminario que ha sido un poco más largo que los anteriores, por lo menos un 40% más largo. Hemos tenido seminarios prácticamente de 10 sesiones, este ha sido de 14. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a una ópera que este año ha cumplido 101 de haberse estrenado. El año pasado fue su centenario. Es una ópera de Italo Montemezzi, que es la siguiente generación. Montemezzi pertenece a la generación, digamos, 15, 20 años menor. Es un compositor nacido en 1875 y que llegará pues hasta mediados del siglo XX, 1952. Como la Giovane Scuola, la siguiente generación a la que también pertenece Zandonai, ya mencioné su nombre para aludir a Francesca da Rimini, y después vendrán otros, Casella, Pizzetti, Malipiero, algunos de enorme importancia en el terreno profundo de la historia de la ópera, porque no tienen tampoco el grado de divulgación, porque
les toca vivir un periodo en el que los cambios estéticos son súbitos. Piensen ustedes que la ópera que vamos a comentar muy brevemente y de la que vamos a escuchar posiblemente un solo fragmento, El amor de los tres reyes, así se llama, L'amore dei tre re, es estrenada en el año de 1913, como les decía, y al año siguiente Europa está convulsa en una guerra sin precedentes. Al término de la Gran Guerra pasan cosas gravísimas. Hay una profunda crisis en Italia a pesar de que Italia participó en el bando de los vencedores. El imperio alemán queda destrozado y se convierte en república constituida en Weimar. El imperio austrohúngaro queda destrozado y desmenuzado. Se convierte en una serie de repúblicas. Cada una, bueno, ni hablemos del imperio ruso, que no solamente acaba con la monarquía, sino también con los zares, y al cabo de unos años de guerra civil se instaura un régimen sin precedentes. En Hungría, antiguo reino del imperio austrohúngaro, se establece una república de corte comunista con Béla Kun, que dura poco y después dará paso a un extremismo de derecha. Es decir, todo lo que sucede en el transcurso de la Gran Guerra y en los años posteriores transforma radicalmente la percepción de la sociedad en términos estéticos. Esto afecta a distintos compositores. Le afecta a los compositores de la generación de Montemezzi, a la que pertenece también Ottorino Respighi, es incluso 4 años menor Respighi, nacido en 1879, porque su estética resulta anacrónica. En Alemania le pasará a Richard Strauss, pero con su gran capacidad creativa va a tener una vida longeva que le permitirá ir manteniendo una vigencia, a pesar de que no deja de ser un compositor que va a contracorriente. Justamente el año de 1913, el año en que se estrena la ópera que ahora comentamos, L'amore dei tre re, es el año del estreno de la consagración de la primavera. Y al cabo de la Gran Guerra estamos en un planteamiento estético expresionista. El año de 1926 es el estreno de Turandot, póstumamente, pero para 1925 se estrena Wozzeck de Alban Berg, que es una obra expresionista por excelencia, por antonomasia. Consecuentemente, quiere decir que varios compositores que estaban en el periodo de transición no sobrevivieron el cambio estético, porque aunque el público podía seguir disfrutando, los teatros ya no programaban ese tipo de obras, porque si iban a programar algo con una estética anterior, iban a programar a Verdi o a Puccini, no a los compositores más recientes. Y si iban a programar algo contemporáneo, programaban algo de mayor vanguardia. Entonces, hay compositores que padecieron enormemente el cambio de gusto estético tan violento suscitado por la Gran Guerra. Un caso ejemplar es el de Georges Massenet, Jules Massenet. Jules Massenet, uno de los más grandes compositores franceses de la última parte del siglo XIX, tenía un éxito atronador. Al término de la Primera Guerra, su estética cayó prácticamente en el olvido. L'amore dei tre re es una ópera que representa en buena medida esta idea absolutamente idílica de una Italia construida a partir de una identidad conflictiva desde la herencia romana y, por supuesto, la herencia germánica, de las invasiones de los bárbaros en la Alta Edad Media. El libreto de Sembelli, un poema trágico, como se denomina esta ópera, poema trágico en 3 actos, debe muchísimo a la estética de D'Annunzio, de Gabriele D'Annunzio, es decir, esa búsqueda del simbolismo, de la metáfora, de las atmósferas ancestrales cargadas de significación, cargadas también
de ornamento que permite idealizar pues el pasado. La historia tiene muchos matices, pero muy brevemente se puede contar así. Estamos en la Alta Edad Media, poco tiempo después de invasiones de los bárbaros que tomaron tantísimo tiempo, que es todo un periodo. Esto es bastante curioso. Los historiadores de tradición mediterránea, españoles, franceses, italianos, hablan de la invasión de los bárbaros. Los historiadores de corte germánico hablan de la migración de los pueblos, porque claro, no les gusta autodenominarse bárbaros, pero las tribus bárbaras fundamentalmente eran tribus germánicas, las celtas ya estaban establecidas desde antes, y tanto esos bárbaros germánicos como los herederos de la tradición mediterránea temían otras tribus, como pueden ser las de los hunos, o la de los magiares, o la de los mongoles, etc. Bueno, tan temían a los hunos que cuando los magiares aparecieron, pensaron que volvían los hunos, y de ahí viene también el nombre de Hungría, como tierra de y los húngaros pensaban que eran hunos, cuando en realidad son otros, con H, son los magiares. Bueno, entonces estamos después de una invasión de los bárbaros en la zona norte de Italia, en un hipotético reino que se llama Altura, nombre de suyo poético. Una princesa local llamada Fiora se iba a desposar con un príncipe local llamado Avito. Pero el rey invasor, llamado Arquibaldo, decidió que la princesa local, Fiora, se desposara con su hijo, con el hijo del rey invasor, llamado Manfredo, para establecer la base de una nueva sociedad, los cimientos de la paz, a costa, pues, del enamoramiento de Fiora por Avito, y por supuesto el de Avito por Fiora. Bueno, aquí está toda la semilla del drama. Para empezar, ya están los tres reyes. Son Arquibaldo, el bajo, el viejo rey conquistador; Manfredo, su hijo, barítono, esposo de Fiora; y Avito, príncipe local, amante de Fiora, y por supuesto todo esto gira en torno a Fiora. La historia sencilla nos muestra al rey Arquibaldo suspicaz en ausencia de su hijo. Su hijo está guerreando. El rey Arquibaldo tiene una profunda nostalgia por sus años de guerrero. Él conquistó Altura y tiene el agravante de que es ciego, se ha quedado ciego. Y lo atiende un sirviente que se llama Flaminio. Flaminio se atreve a decir en algún momento a Arquibaldo que Manfredo, el hijo del rey, está guerreando contra los nuestros, dice Flaminio. Arquibaldo lo increpa. ¿Los nuestros qué dice? Usted es mi rey, yo soy su siervo, pero ustedes nos invadieron. Y los nuestros están guerreando contra su hijo. Es decir, así de sincero. Y así nos enteramos por boca de este servidor, Flaminio, que es un tenor secundario, que el rey Arquibaldo, para establecer las bases de un nuevo reino, casó a Fiora con Manfredo. Claro, Manfredo está fuera y el suegro de Fiora es ciego, entonces todo esto es bastante conveniente para Fiora para tener sus encuentros subrepticios con Avito. Pero Arquibaldo sospecha. Y nos damos cuenta como cuando está a punto de atrapar a Fiora en el amanecer, en el primer acto, que ha huido Avito, Arquibaldo sabe que Fiora le miente cuando dice que no había nadie. Él no puede corroborarlo porque es ciego, pero además nos damos cuenta que él está profundamente enamorado de Fiora, de su nuera, aunque no la toca, pero hay una obsesión de Arquibaldo y le pesa terriblemente la mentira de ella.
En el acto segundo, Manfredo, que ha vuelto, le pide a Fiora que cuando él se vuelva a ir, ella agite un pañuelo en señal de despedida. Manfredo está profundamente enamorado de Fiora, para él no es un matrimonio por conveniencia. Pero a Fiora se le olvida porque se encuentra con Avito. Es una escena en la que las reminiscencias de Tristán e Isolda son más evidentes que nunca. Esta es la ópera considerada unánimemente la ópera más wagneriana del repertorio italiano, la más. Y cuando ella quiere hacer el gesto de despedida es demasiado tarde. Para entonces, Arquibaldo atrapa prácticamente infraganti a Fiora. Avito alcanza a huir, Arquibaldo ciego no sabe quién es el amante, pero sabe que están corroboradas todas sus sospechas, y mientras le exige a Fiora el nombre y ella dice su nombre es Dolce Morte, recordemos que Petit Mort en francés es orgasmo, entonces ella habla con este sentido profundamente erótico y entonces Arquibaldo estrangula a Fiora, la mata. El acto tercero, que es el más breve, con buen sentido dramático también, la concisión es mayor en él. El acto tercero nos muestra la cripta en la que se llevan a cabo las exequias de Fiora. Obviamente el pueblo de la localidad de Altura está consternado por la muerte de su amada princesa. Arquibaldo le ha prometido a su hijo Manfredo que va a averiguar quién era el amante de Fiora. Efectivamente se presenta a Avito, como tantos otros se presentan a rendir homenaje, y a solas Avito besa el cadáver de Fiora y en ese momento comienza a agonizar. Arquibaldo ha envenenado los labios del cadáver para poder descubrir al amante. Y entonces Manfredo descubre así al amante de su esposa, a Avito. Y entonces Manfredo primero actúa con violencia hasta que se da cuenta que Fiora efectivamente amaba profundamente a Avito y Avito a Fiora. Y Manfredo voluntariamente, a sabiendas por supuesto, besa los labios del cadáver de su mujer porque él no puede vivir sin ella. Y entonces cuando Arquibaldo piensa que ha atrapado a Avito, le dice, no padre, tú te engañas. Y entonces queda el viejo rey solo en la oscuridad de su ceguera. Dentro de esta historia cruenta, violenta, profundamente poética, cargada de erotismo, que no tiene absolutamente nada que ver con el verismo, y estamos en el siguiente capítulo, es 1913. Yo quisiera destacar prácticamente para concluir que Fiora representa a Italia. Todos estos reyes, estos tres reyes locales, jóvenes, viejos, invasores, guerreros, están enamorados de Italia. Y quiero concluir así porque finalmente hemos hecho un largo periplo de poco más de un siglo de productos italianos, de óperas italianas. En el primer acto, cuando Arquibaldo está desvelado, está por amanecer, le pregunta a Flaminio que otee en el valle y que diga si hay alguien. Y dice Flaminio, nessuno mio signore, tutto è calmo, todo está tranquilo. Arquibaldo dice, sono stanco ed il sonno che mi fugge mi lascia più sperso nel buio. Estoy cansado y el sueño que se escapa de mis ojos me deja todavía más hundido en las tinieblas. A lo que Flaminio le dice, le replica que quien no duerme de noche o delira o reza. Y replica Arquibaldo, o recuerda. Y entonces el canto de Arquibaldo se convierte en una reminiscencia de sus conquistas.
Y es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar el aria de Arquibaldo, que dice textualmente: Italia, Italia es todo mi recuerdo. Desde hace 40 años que recuerdo cómo descendimos en esta bella sierra de flores y todavía siento mis narinas dilatarse ante el fiero recuerdo. Éramos jóvenes y ardientes y bien ejercitados para la conquista, y el bello nombre de Italia repicaba en nuestros oídos como la alegría de una marcha de guerra. Finalmente nuestro rey eligió a los mejores de entre nosotros y nos movimos. Perdón, me salté un pedazo. Regresaban de esta tierra algunos de los nuestros, y en la lengua resonante metálica de nuestra gente exaltaban esta preciosa gema. Y ahí sí dice: y el bello nombre de Italia resonaba alegremente entre nosotros como la chispa de una marcha de guerra. Finalmente el rey nuestro eligió a los mejores y nos movimos. Una turba centellante, plateada, verde y dorada, que se desvincula de las sombras como una serpiente, y todos sentimos los primeros hálitos del aroma itálico. Y esta diosa, que nada entre dos mares, nos pareció sola, y aquí con ella estaremos y nos sentaremos y yaceremos, y ninguno de nosotros la dejará jamás, a la amante nueva, toda fresca, toda de oro, que si hubiera sido nuestra madre nos enseñaría a dominar el mundo. Vamos a escuchar el aria de Arquibaldo. El track 3, por favor. Es casi un himno itálico. Súbale un poquito. È tutto il mio ricordo. Son 40 anni che discesi in questa bella serra di fiori, e sento ancora le mie narici dilatarsi al fiero ricordo. Giovane ardente eravamo, e ben esercitati alla conquista, e di noi tutti era la volontà possente, una razza di ferro. Guardavano da questa terra alcuni dei nostri, e nella lingua scalpitante metallica di nostra gente ai cieli esaltavano questa preziosa gemma, e nel nome d'Italia a noi sfilava forte la lusinga della marcia di guerra. Finalmente il re nostro di noi scelse i migliori, e movemmo. Se empezaron a mover como una serpiente, Ma spada scintillante, hacer la conquista. argento verde d'oro, come serpe in mare che si resta e si divincola dall'ombra e muove, risuonando al sole. Los hábitos italianos. E gli uomini su loro i menti aguzzi. Escuchen el encuentro de los hombres con Italia. Ai primi aliti italici il caldo aurora della bella Brera. E questa dea, da tante fra due mari, ci parve sola, e qui con lei sedemmo, e qui giacemmo,
yo quisiera agradecer a ustedes su gentilísima atención a lo largo de estas sesiones. Por supuesto, agradecer a la Fundación Miguel Alemán su hospitalidad y les deseo muy feliz Navidad y todas las bendiciones para el año 2015. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Sergio Vela y a todos ustedes por su asistencia. Gracias, querida. Gracias. El abrazo va por parte de todos ustedes, pero Y pueden para venir a todos darle ustedes. otro para todos ustedes. Muchas gracias.